Amén, hermano. Damos gracias al Señor por poder estar reunidos. Una nueva reunión más que tenemos aquí del grupo en el kilómetro 43 de la ruta 3 en Virrey del Pino. Agradecidos al Señor. Estamos junto con la compañía de los hermanos, de mi esposa, de mi mamá y de Timoteo. Y bueno, orando por los hermanos que no han podido llegar en este día. Que el Señor los bendiga si es su voluntad que puedan llegar y si no que ellos puedan ser enriquecidos. Así que saludamos a todos los hermanos, a nuestro amado Pastor Ramón Encina y a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo. Así que damos gracias al Señor. Si usted quiere visitarnos, nuestros días de reunión son los días miércoles a las 20 horas aquí en la calle Pillado 6052 en el kilómetro 43. Y si usted quiere comunicarse lo puede hacer al 15 54 13 09 99. Damos gracias al Señor, hermano. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, de poder estar compartiendo la palabra junto con los hermanos. Te rogamos, Señor, que tú nos bendiga, que tú nos ayudes, que tu palabra pueda, Señor, llevar a cabo tu propósito en nosotros, Señor. Bendice, Señor, a los hermanos para que ellos puedan descubrir la gracia de Dios en sus vidas, Señor. Ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado. Vamos a leer ahí en 2 Corintios 9. Ahí viene, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 9, versículo 10. Este tema nosotros lo estuvimos compartiendo con mi esposa el día lunes. El día lunes en la radio. Nosotros tenemos programa de radio los días lunes a las 10 de la mañana y los días viernes a las 13 horas. Y también está el programa de nuestro amado pastor los lunes y los viernes de 9 a 10 de la mañana, para que usted lo pueda ver. Así que damos gracias al Señor. Eso usted lo encuentra en los programas de radio, lo puede encontrar en la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Le invitamos a que usted pueda suscribirse y activar las notificaciones para poder ser avisado cada vez que se sube una predicación, hermano. Entonces dice aquí la palabra del Señor en el 9:10. Y Él da semilla al que siembra, dice, y pan al que come. Fíjese, Él da. ¿Quién da? El Señor da. El Señor da semilla al que siembra. Veo que no es de Él la semilla. No es del que siembra la semilla. Le es dada la semilla. Él da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjese. Dice, proveerá y multiplicará su sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, dice. ¿No? El que da semilla al que siembra. Ahora lo voy a leer correctamente. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá. ¿No? Él provee. ¿No? Él sabe de cuántas cosas nosotros tenemos necesidad, dice el Señor. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Entonces tenemos que descubrir qué significa esto. Para entender un poquito más vamos a ir al libro de Hechos en el capítulo 20. Y esto nos maravillaba cuando lo compartíamos el día lunes y cuando lo compartíamos después con mi esposa, porque acá vemos la vida práctica. La vida práctica. Fíjese que Pablo da un discurso, dice el título, un discurso de despedida en Mileto. Él había llevado la palabra de gracia a Mileto y dice que las mismas cosas él enseñaba en todas las iglesias. Y no perdió oportunidad Pablo de enseñarle la vida práctica a los hermanos. No perdió oportunidad. No solamente le dio a ellos la instrucción, sino que los llevó a que esa instrucción se pueda hacer práctica en su vida. Y entonces vamos a leer un poquito antes del versículo. Podemos leer en el 28. En las hermanas me pueden ayudar en la lectura. 20-28 el libro de Hechos. Amén. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fíjese. Entonces dice, por tanto, mirá, dice, ¿no? Mirá, ¿a quién le está hablando? A aquellos que Dios puso por obispo. Obispo es uno que vigila, eso significa obispo. Uno que vigila.
¿Vio? ¿Qué es lo que está vigilando? Lo que Dios le confió. ¿Qué le confió Dios? La vida de las almas. ¿Vio? El perfeccionamiento de los santos. Eso le confió Dios. ¿Vio? Eso le confió Dios. Mirá, dice, por tanto, mirá, dice, por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar, dice, la iglesia del Señor. Ahí está el trabajo de los obispos. Ahí está el trabajo de los pastores. ¿Vio? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó el Señor, dice, ¿vio? Por su propia sangre. Vamos a seguir leyendo ahí. En adelante. Tenemos que llegar hasta el 38. Vamos a ir leyéndolo despacito. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fíjese, ahí está el trabajo del apóstol Pablo. Porque nosotros decimos, ¿dónde está el trabajo del apóstol Pablo? Y ahí está. Dice, por tanto, velad, dice, acordándoos. Dice, ¿de qué nos tenemos que acordar, Pablo? Habrán dicho los hermanos de Mileto. Que por 3 años, ¿no? Pareciera que eso de instruir a los hermanos no es un trabajo. No es un trabajo, pero es un trabajo, ¿no? Uno tiene que dejar su vida, tiene que dejar su familia, tiene que dejar su hogar muchas veces, ¿no? Tiene que dejar su vida secular. ¿Por qué? Y porque dice que el Señor nos tomó como soldado, dice, ¿no? Y aquel que es tomado como soldado, dice, no se enreda en los negocios de la vida, ¿no? ¿Vio? A fin de agradar a aquel que tomó por soldado. ¿Y a quién tenemos que agradar a nosotros? A los hombres. No, Pablo dice, si agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿Vio? ¿A quién tenemos que agradar nosotros? Al Señor. ¿Cómo le agradamos al Señor? Poniéndonos, asistiendo a horario al culto. No, eso es la añadidura. ¿Cómo agradamos al Señor? Haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Y aún así dice, somos siervos inútiles, le dijo el Señor, porque lo que se nos mandó a hacer, eso hicimos. ¿Qué se nos mandó a hacer? Predicar el Evangelio, instruir a los hermanos. Entonces dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y habíamos leído, creo que en Primera de Juan, ¿no? Dice, esto, no era en Primera de Juan, yo dije que estaba en Primera de Juan. Dice, estos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Dice. Sí, eso es en Primera de Juan. En Primera de Juan. ¿No? Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. ¿No? Hubieran permanecido, pero no eran de nosotros. Fingían. ¿No? La carne también finge. Eso usted puede encontrar en el libro de Josué. Cuando Gabaón vino a hacer alianza con Israel para que no los mataran, ellos fingieron. La carne es el peor enemigo que nosotros tenemos. O el más grande enemigo que nosotros tenemos. Muchas veces que pensamos que es el diablo o el mundo. Pero el más grande enemigo que nosotros tenemos es la carne, porque es el que más cerca está. Sí, Hebreo. Primera de Juan. Primera de Juan. 2:18. Amén. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Sí. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por Sí. esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Vio? Fíjese. ¿Y con el Señor Jesús no pasó lo mismo? Sí, con el Señor Jesús pasó lo mismo. Dice, vosotros me decís Señor, Señor, dice. ¿Vio? Le dijo a los escribas y a los fariseos. ¿Vio? El Padre también dijo en el Antiguo Testamento, este pueblo de labios me honra, dice, pero su corazón está lejos de mí. ¿Vio? Y entonces dice acá, por tanto, velá, dice. Velá. ¿A quién le dice? A los obispos, a los pastores. ¿Vio? A los pastores. Velá, dice. ¿Qué es eso de velar? Vigilar. Porque eso es lo que hace un obispo. Vigila. ¿Sobre qué? Sobre la grey. ¿No? Por tanto, velá, dice. Acordando, dice, de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Vio? ¿A qué los amonestaba Pablo? A que se mantuvieran firmes en la fe.
¿no? Como le amonestó a Timoteo, tú persiste, dice, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió? Y nosotros decimos, aprendió de Pablo, y está bien, pero aprendió del Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo, porque el Señor Jesucristo usa los dones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Fíjese. Entonces dice, por tanto, velad, acordando de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas en mis ojos a cada uno, o con lágrimas. Y ahora, hermano, se encomienda a Dios, ¿no? Ya había hecho su trabajo el apóstol Pablo. Ya él le había dado toda una instrucción a ellos. Ahora los encomendaba a Dios. Ahora él se tenía que ir, ¿no? Y así pasa con nosotros. Los pastores nos instruyen a nosotros, siempre nos instruyen, pero llega un momento donde crecemos y el pastor ya nos deja el cuidado del Señor, ¿no? Ya no deja la comunión con el Señor, ya no está atrás de nosotros, vio como la nodriza, vio que anda ahí cuidando los pasos del pequeño, sino que ya creció, ya ahora es responsable él de lo que ha aprendido con el Señor, ¿no? Y entonces dice, ahora hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder, ¿no? La palabra de Dios tiene poder. ¿Para qué tiene poder? Para sobreedificar. ¿Sobre qué sobreedifica la palabra? Sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Y según Pablo en el capítulo 3, versículo 10 de 1 de Corintios, dice que el fundamento es Jesucristo. No Jesús de Nazaret, Jesucristo. Pero ahí entran los dos. Eso ya lo vamos a explicar cuando lleguemos ahí. Y a la palabra de su gracia, que tiene poder, dice, para sobreedificaros y daros herencia, dice. No solamente que nos sobreedifica, sino que nos da herencia con todos los santificados. Y entonces aquí Pablo dice, ni oro, dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Él no buscó, como dice ahí en el libro de Filipenses, dice, no es que busco dádiva, dice, sino que busco fruto. Pero ¿qué es lo que buscaba Pablo? No buscaba el dinero de ellos. Él buscaba que Cristo sea manifestado en ellos, ¿no? Y entonces dice, no, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para los que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y como hablábamos con mi esposa en el programa de radio, muchas veces usamos este versículo y lo llevamos a una sola interpretación, ¿vio? Lo llevamos más a la actitud de los corintios, en la primera carta de los corintios, no en la segunda, porque en la segunda ya cambió la postura de los corintios. Lo llevamos a la primera carta de los corintios, donde los corintios, al ser niños, eran avaros, ¿vio? Eran avaros, ellos eran una ciudad portuaria muy grande. Ellos tenían mucha riqueza, pero sin embargo en su corazón había avaricia y mezquindad. Entonces dice, antes vosotros sabéis, dice, que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Entonces Pablo no perdió la oportunidad de ser ejemplo aún en esas cosas, ¿vio? En esas cosas. Por eso él después le habla a Timoteo, aquel que iba a seguir sus pasos, y le dice, no me acuerdo dónde está ese versículo, dice, sé ejemplo en todo, dice, ¿vio? En fe, en conducta, ¿vio? Y esto entra dentro de la conducta. Por eso aquí estamos hablando ya de la vida práctica, ¿vio? Ya de la vida práctica, ¿vio? ¿Y qué es lo que estamos experimentando aquí? La gracia de dar, la gracia de dar, ¿vio? Y entonces nosotros vemos que Dios nos dio a nosotros una nueva vida. Gloria a Dios, le damos gracias por la llegada de nuestro hermano Germán, ¿vio? Estamos experimentando la gracia de dar, ¿vio? Y entonces ahora tenemos que ir al perfeccionamiento, ¿vio? Hay una necesidad en medio de nosotros, hay una necesidad y hay que suplirla. Y bueno, pero Dios ya nos capacitó y nos dio ejemplo. ¿Cuándo nos dio ejemplo? En nuestro amado Señor Jesucristo, donde dice la palabra que Él, siendo rico, dice, se hizo pobre, para enriquecernos a nosotros con su pobreza. Fíjese, Él era rico, Él estaba a la diestra del Padre, Él no tenía necesidad de nada, pero Él se despojó de su deidad, como dice ahí en Filipenses capítulo 2, ¿no? Él se despojó de su deidad, se empobreció para enriquecernos a nosotros. ¿Cómo nos enriqueció? Con su vida. Con su vida Él nos enriqueció. ¿Sí? ¿Vas a leer algo, hermano? 1 Timoteo 4:12. Gracias, Jesús. Ninguna
Gracias, Señor. Llegó nuestra hermana Mica. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Y al hermano Germán y la hermana Mica. Primero dijo Germán. Al hermano Germán. Gracias le damos al Señor, hermano. Entonces, ¿íbamos a leer? 1 Timoteo 4:12. Sí. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Fíjese, y una de las conductas que Pablo le enseñó a Timoteo fue la gracia de dar. Fue la gracia de dar. ¿No? Porque Pablo dice aquí, antes dice, vosotros sabéis, ¿no? Vosotros sabéis. Se ve que los hermanos no tenían esta costumbre de sostener al siervo de Dios, de dar a aquel que tiene necesidad. Entonces Pablo aprovechó la oportunidad antes de irse. Yo aprovechó la oportunidad. Entonces dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Fíjese, estas manos me han servido. Entonces Pablo después le dice a Timoteo, sé ejemplo en todo, ¿no? Pero antes escribe en el libro de Filipenses, en el capítulo 4 o 3:8. Gracias al Señor que está mi esposa, porque yo me olvido los versículos. Donde dice, Pablo le dice, lo que oíste, lo que viste y lo que aprendiste de mí. 4:9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso. Y Pablo hasta con eso le dio ejemplo a los hermanos. Fíjese. Entonces, la gracia de dar. ¿Vio? De manifestar esta vida. Esta vida es generosa, hermano. Esta vida es generosa. ¿Y cómo lo descubrimos? Cuando viene la oportunidad. Entonces, Pablo le estaba llevando a los hermanos ahí en Mileto a que ellos descubran la gracia de dar. ¿Vio? A que ellos descubran la gracia de dar. Estábamos leyendo en Hechos 20:34. para que los hermanos puedan leer también. Entonces, porque tenemos que comprobarlo, ¿vio? 20:34. Nosotros hablamos mucho de la palabra, y no está mal. Pero fíjese que cuando nosotros vamos a la escuela, a nosotros no se nos enseña una materia. Y no espera mucho tiempo el profesor para tomarnos una prueba. ¿Para qué es la prueba? Para dos cosas. Para ver qué tan bien nosotros recibimos la enseñanza, si la recibimos bien o hay algo que no entendimos, y para que nosotros lo podamos llevar a la vida práctica. Porque si no lo llevamos a la vida práctica, entonces es un mero conocimiento. Y dice la palabra del Señor, dice, el conocimiento envanece. Nos hace, como decía un pastor hace unos años atrás, nos hace una mente grande así, que tenemos mucho conocimiento. Pero ¿y cómo se hace? No sé, yo tengo el conocimiento, pero ¿cómo se hace? No lo sé. Bueno, entonces el Señor en este último tiempo nos lleva a la vida práctica. Y para ir a la vida práctica nos presenta las oportunidades. Entonces dice el apóstol Pablo ahí, en el 20:33, ni oro, ni plata, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Vio? Y esto os he enseñado. ¿Qué enseñó Pablo? ¿Vio? Dice, en todo os he enseñado. ¿Qué enseñó Pablo? ¿Vio? Que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora yo le voy a dar una tarea a los hermanos. Ahí atrás de la Biblia hay una concordancia, ahí la hermana le va a enseñar a usarla, y usted tiene que buscar la palabra dar. Y busquen la palabra, ahí le va a aparecer el libro de Génesis, todos los libros y los versículos relacionados a la palabra dar. Bueno, busquen en los 4 evangelios donde Jesús menciona esto. Entonces dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo,
más bienaventurado es dar que recibir. ¿No? Más bienaventurado es dar que recibir, dijo el Señor Jesús. ¿No? ¿Y dónde dijo? ¿Encontró, hermana, algún versículo que diga dónde dijo? ¿En los evangelios? Sí, pero fíjese, tiene que decir ahí, bienaventurado, más bienaventurado es dar que recibir. A donde lo estamos leyendo, pero antes no lo encontró. No lo encontró. ¿Sabe por qué no lo encontró? Ni lo va a encontrar tampoco. Porque Jesús, aquel Jesús que vino hace 2000 años atrás, que caminó por esta tierra, Jesús no dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿De dónde lo sacó Pablo? ¿De dónde sacó Pablo esta enseñanza que más bienaventurado es dar que recibir? Bueno, vamos ahí a 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor. Y vamos a dejarle que busquen, hermano. 11:23, hermana. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, busque tranquila, hermana. No hay problema. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado... Hasta ahí nomás, hermana. ¿Qué dice Pablo? Las tres primeras palabras. Recibió ¿De quién? del Señor. Lo que yo recibí del Señor, dice, os he enseñado. ¿Qué recibió Pablo del Señor? Que más bienaventurado es dar que recibir. ¿De qué Señor recibió Pablo? Porque Pablo a Jesús de Nazaret no lo conoció. Pablo, según los que estudian la Biblia, tenemos que buscarlo bien para no presentarlo mal, pero según los que estudian la Biblia, creo que Pablo nació más o menos 40 años después de la muerte del Señor. Porque Pablo estuvo en la muerte de Esteban, pero dice que era un joven. Era un joven, porque dice, y pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo, mientras que le apedreaban. Así que era un joven. Aunque en el pueblo de Israel a una persona de 40 años era considerada un joven. Todavía. Entonces, Pablo no conoció a Jesús de Nazaret. Él conoció al Señor Jesucristo resucitado, al que fue ungido con poder. Y él dice, yo recibí del Señor. ¿De qué Señor recibió? Del Señor Jesucristo. Lo que también nos ha enseñado. Ahora, ¿qué nos enseña Pablo hoy? Porque hoy Pablo nos está dejando una enseñanza. Hechos 20:35. En todo os he enseñado. Pablo nos enseña. Pero Pablo no nos enseñó solamente la teoría. Nos enseñó la vida práctica. La vida práctica. ¿No? Entonces dice, en todo os he enseñado, dice, que trabajando así, dice, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que le dijo a él. ¿No? Porque a ninguno de los otros 12 apóstoles le dijo a él, más bienaventurado es dar que recibir. ¿No? Entonces nosotros tenemos que ir a la vida práctica ahora. Entonces Dios nos lleva a nosotros, que tenemos una vida resucitada. En esa vida resucitada está la capacidad de dar. ¿Por qué está la capacidad de dar? Porque esa vida nos habla del amor de Dios. Y dice que Dios de tal manera amó al mundo, que ¿qué hizo? Que dio a su Hijo. Que dio a su Hijo. Y en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿De qué se despojó? De lo que Él era. ¿Qué Él era? Él estaba a la diestra de Dios. Él estaba a la diestra de Dios. Él tenía una divinidad. Él nunca fue humano antes de encarnarse. Él tenía una divinidad, pero Él se despojó de esa divinidad. ¿Por qué se despojó? Porque vino a morir por el pecador, por cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra que siendo rico, ¿qué quiere decir que siendo rico? Siendo el dueño de todo, porque Él era el dueño de todo el universo, aún
el dueño de toda la creación, dice, siendo rico se empobreció. ¿Cómo se empobreció? Haciéndose hombre. Así se empobreció. ¿Y qué hizo cuando se hizo hombre? Dice, siendo rico se hizo pobre, dice, y enriqueció mucho. Y nos enriqueció a nosotros. ¿Cómo nos enriqueció a nosotros? Cuando Él fue a la cruz. Como dice ahí en Primera de Corintios, vamos a buscarlo porque ese no me acuerdo. Dice que fuisteis enriquecidos en Él, dice. Creo que está en el 1:10, por ahí. Alabado sea el nombre del Señor. No sé si van entendiendo, hermano. Si hay algo que quieran preguntar, si no, después lo conversamos, después de la predicación. Primera de Corintios, no, en el 10 no es. En el 5, en el 4 y el 5 de Primera de Corintios, 1. Gracias, Jesús. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, Sí. porque en todas las cosas fuisteis enriquecido en Él, Sí. en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Fíjese, porque en todas las cosas, no dicen algunas. ¿Lo que nos dicen algunas? Nos dice que en algunas sí, en algunas no. En todas las cosas. Esa es la capacidad de la gracia. La gracia nos enriquece a nosotros. En todas las cosas. Cuando habla de todas las cosas, habla tanto de la provisión como de la vida práctica. Nos da el conocimiento, pero también nos da la capacidad para llevar ese conocimiento a la vida práctica. Entonces Pablo mira acá y nos enseña a nosotros, en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda ciencia y en toda sabiduría, dice, ¿no? Y entonces volviendo ahí al 20:35, dice, y en toda palabra, en todo os he enseñado, dice, que trabajando así, ¿no? Así como Pablo trabajaba. ¿Cómo trabajaba él? Él trabajaba en fin de dar ejemplo a aquellos que venían atrás de él. Que trabajando así, dice, se debe ayudar, dice, a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces nosotros eso lo hemos comprobado. ¿Cuándo lo hemos comprobado? Y yo tengo 5 pesos en el bolsillo. Pero si yo doy mi ofrenda, ya me quedo sin comer esa noche. Pero yo voy a dar mi ofrenda. Ahora, hay 3 maneras de dar. Hay 3 maneras de dar. Hay quienes dan con tristeza. Hay quienes dan por necesidad y hay quienes dan con gozo. ¿Y qué es dar con tristeza? Y el Señor dice que yo tengo que dar. Pero bueno, la verdad no tengo ese sentir en mi corazón. Pero bueno, yo voy a dar. Y hay una tristeza en mi corazón porque es lo único que tengo. Ahora, después es el dar por necesidad. Y bueno, yo sé que si yo doy, Dios me va a bendecir. Entonces yo no doy porque lo siento. Yo doy porque yo sé que si yo doy, Dios me va a bendecir. Entonces yo voy a dar para que Dios me dé. Pero después dice, el que da, dice, con alegría de corazón, ¿no? Entonces ahí ya hay un crecimiento. Eso determina el crecimiento de la vida de Cristo en los hermanos. No quiere decir que nosotros recibimos el conocimiento y ya vamos a dar con alegría de corazón, porque tenemos que pasar por las 3 etapas como pasa el hombre natural por las 3 etapas. El niño, después es joven, después es adulto. Tenemos que pasar, pero tenemos que descubrir lo que produce pasar por ahí. Entonces, tenemos que llegar a la etapa donde damos por gozo, por alegría, porque dice que Dios ama al dador alegre, ¿no? Y dice también la palabra que Él, como le leímos ahí en el 20, ¿no? No, en el 20 no. Lo leímos en Primera de Corintios, donde dice que Él multiplicará, dice, su sementera. Y vamos a buscar esas palabras, porque nosotros las buscamos con mi esposa porque queríamos saber qué significa sementera y liberalidad. Segunda de Corintios 9, 10. Sí. Gracias, Jesús.
Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. El que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿quién será? ¿Quién será el que da semilla al que siembra y pan al que come? ¿Quién será? Dijo, ¿no? Y el Señor. Dice, el Señor le dijo a los discípulos, dice, mirad a las aves de los cielos, dice. Dice, ¿no valéis vosotros más que ellas? Dice, ¿no sabe el Padre de qué cosas tenéis necesidad? Dice, mirad los lirios del campo, dice, ni aún Salomón se vistió, dice, con toda su gloria como uno de ellos, dice. Entonces, dice, el Padre, dice, sabe de qué cosas tenemos necesidad. Entonces, buscate ahí la palabra... acción de arrojar semillas en la tierra para que germinen. Ese, Sementera. y el otro, tiene dos significados. Sementera. Y viene del sufijo, siembra, ver, simiente, semen y también cementero. Atención, esta es una entrada mínima. No, tiene dos, porque aparecen dos significados ahí. Sí. Virtud moral que consiste en distribuir a alguien generosamente a sus bienes sin esperar recompensa. Eso era liberalidad. Lo vamos a buscar de nuevo. A ver, y entonces nosotros tenemos que descubrir, bueno, ahora ¿dónde nos está llevando el Señor? ¿A dónde nos está llevando el Señor? El Señor nos está llevando a descubrir la gracia de dar, ¿no? A descubrir la gracia de dar. Nosotros vemos que cuando el Señor dio, Él fue enriquecido. ¿Cómo fue enriquecido el Señor? Él dio. Dice en Isaías capítulo 53, verá el fruto de la aflicción de Él y quedará satisfecho. Jesús era el unigénito Hijo de Dios, como dice en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio lo único que tenía. ¿Qué dio el Señor? Dio su vida. Pero el Señor no le dejó vacío. Dice que trajo muchos hijos con Él. ¿Y encontraste ahora el significado? Tierra sembrada. Sí. Bueno, ahí se puede explicar mejor. Sí, la sementera, la tierra sembrada. Sí. Dice que la palabra cae en la buena tierra, y lleva fruto. Cuando cae la buena semilla lleva fruto, al 60, al 70 y al 100 por uno, dice. ¿Y cuál es la semilla que cae? La palabra. La palabra cae en nuestros corazones y produce. ¿Qué produce? Produce a Cristo y produce el carácter de Cristo. Y después la otra palabra. En el 11, 9:11. No lo leí. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Es difícil la palabra. Produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amén. Fíjese. Entonces, fíjese lo que produce acción de gracias a Dios. Lo que produce acción de gracias a Dios es la gracia de dar. Pero si yo doy me voy a empobrecer. Diríamos nosotros en nuestra mente natural. Pero Jesús dio y se enriqueció. Porque dice la palabra, siendo pobre, dice, enriqueció a muchos. ¿No? Haciéndose pobre, enriqueció a muchos. Dígame. ¿Ese versículo? Sí, sí. ¿Dónde está? 2 Corintios 9:11. Amén, gloria a Dios. 2 Corintios 9:11. Sí, si lo encontraron lo pueden leer. Sí, sí, el que leyó. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. A Dios, sí. La acción de gracia es que podamos darlo con liberalidad, dice. Enriquecido en todo. Y liberalidad significa... Gracias, Jesús. No hay problema. Esas cosas pueden pasar. Dice, virtud moral, Sí. pero tiene dos significados. Sí. Que consiste en distribuir a alguien generosamente sus bienes, Sí. sin esperar recompensa. Fíjese. Generosamente Despojarnos de lo que nosotros tenemos sin esperar recompensa a cambio.
para suplir la necesidad de otro. Para suplir la necesidad de otro. ¿Y pero quién suple mi necesidad? Él da semilla al que siembra y pan al que come, dice. Y proveerá, dice, y multiplicará su sementera. ¿Cuándo multiplicará la sementera? Cuando nosotros disponemos nuestro corazón a dar con liberalidad. ¿Y el otro significado? Generosidad, desprendimiento. Claro, cuando tenemos, porque nosotros podemos dar, pero si en nuestro corazón no está esa manifestación de la virtud de Cristo, de despojarnos sin esperar nada a cambio, porque Jesús se despojó. ¿Y él esperó algo a cambio? No, él no esperó nada a cambio. Él no esperó nada a cambio. Él se despojó de su deidad. Como ustedes lo pueden leer ahí en Filipenses capítulo 2. Él se despojó de todo lo que él era. ¿Y qué recibió a cambio? Y nosotros vemos ahí en el patio de la tortura, dice que él recibió azote. Dice que él recibió trompada. Dice que él recibió escupidas en su rostro. En el libro de Isaías, creo que no me acuerdo bien dónde está el versículo, o en el libro de Salmo, dice que fueron arrancados, dice, a golpe fueron arrancados sus cabellos, dice. Así dice la palabra del Señor. En el libro del Salmo, en el capítulo 22, dice el Señor, contar puedo todos mis huesos. Dice, todos se descoyuntaron dentro de mí, dice. Mi corazón se derrite como cera. Ese precio fue el que el Señor pagó por amor a nosotros. Y Él se despojó de su deidad. Él se despojó de lo que Él era para enriquecernos a nosotros por medio de su sacrificio. Entonces Él nos lleva a nosotros, que nosotros le imitemos a Él, ¿no? Le imitemos a Él. Ahora, ¿qué es? ¿A dónde nos lleva Él? A descubrir la gracia de dar tiempo, de dar la vida, pero también de poder enriquecer a otros con lo que nosotros fuimos enriquecidos. ¿Con qué fuimos enriquecidos? Con la gracia. Pero también nos lleva a nosotros a suplir la necesidad del otro. ¿Y cómo la suplimos? Por medio de la ofrenda. Por medio del dar, ¿no? Y los hermanos lo aprendieron. Después en el libro de 2 de Corintios, Pablo en el libro de 1 de Corintios le reclama o le hace ver a los corintios la mezquindad que había en su corazón. Había una necesidad en la vida del apóstol Pablo y los corintios en el libro de 1 de Corintios no la suplieron. Los que la suplieron fueron los hermanos de Macedonia y de Acaya. Los hermanos de Macedonia y de Acaya creo que eran los hermanos filipenses. Los hermanos filipenses y los hermanos no de Éfeso no, pero eran los hermanos filipenses. Pero después en el libro de 2 de Corintios, ya el corazón de los corintios ya se había vuelto de tal manera a la gracia que ellos vieron el privilegio de sostener al siervo de Dios. Y ahí lo vamos a ver en el libro de 2 de Corintios, creo que es en el capítulo 8. En el capítulo 8, fíjense lo que dice. Asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias. Pablo le dio la gracia a las iglesias. ¿Qué gracia le dio? El conocimiento de la gracia. Le dio lo espiritual. Cuando ahí también puede entrar el versículo ese, dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, dice, segará gran cosa, dice, si segáremos de vosotros lo material, dice. Entonces dice, asimismo los hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Descubrieron la gracia de dar. ¿Quiénes? Los que más pobres eran. Los que más pobres eran. Ellos eran una iglesia muy pobre, tenían mucha escasez. Pero Dios le presentó la oportunidad de dar, de beneficiar a aquel que Dios había puesto. En este caso era el apóstol Pablo. Pero seguramente que después habría habido otro necesitado, pero ellos ya lo habían practicado con el apóstol Pablo. La gracia de dar. Y abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado, dice, con agrado, no con fuerza. Vieron que habíamos hablado de las 3 formas de dar. El que da con tristeza, el que da condicionalmente, digamos, porque sabe que Dios le va a enriquecer, y el que da ya con gozo en su corazón, porque ya descubrió la gracia de dar.
pues doy testimonio de que con agrado, dice, con agrado, han dado conforme a su fuerza, y aún más allá de su fuerza. Dice, pidiéndonos con mucho ruego que las concediésemos el privilegio. ¿Vio? Ahí descubrieron ellos. ¿Qué es eso de sostener al siervo de Dios? Es un privilegio. Es un privilegio eso de sostener al siervo de Dios. Entonces, nosotros vemos ahí el privilegio de sostener al siervo de Dios. Dice, poniéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, para que, tal como comenzó antes, así acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Entonces, experimentar la gracia de Dios. Experimentar la gracia. ¿Qué es experimentar la gracia? No solamente recibir un conocimiento de nuestra posición en Cristo, sino poder llevarlo a la vida práctica. Y una manera de llevarlo a la vida práctica es la gracia de dar. Dar a aquellos que tienen necesidad. Ahora, ¿cómo es en la gracia el hecho de dar? Bueno, tenemos que ir a la primera iglesia. No sé qué hora es, yo no me quiero pasar de la hora. Tenemos 3 minutos. Tenemos que ir a la primera iglesia. Y vamos ahí al libro de Hechos, en el capítulo 2 creo que es, y dice que aquellos, dice que tenían posesiones, dice, de tal manera fueron ganados por la palabra de Dios, dice, que vendían sus posesiones, dice, y traían, dice, delante de los apóstoles, dice, su parte, dice, sí. 4:32. 4:32 de Hechos. Saludamos al hermano José, al hermano Fabio. Señor los bendiga. Gracias, Señor Jesús. 4:32. Sí, hermana. Sí, hasta el 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Fíjese, sino hermana. que tenía... Espera un cachito. ¿Cómo podía llegar a los hermanos a decir, este vaso no es mío? Sino que decía, el hermano lo necesita. Bueno, yo me despojo del vaso. Porque dice anteriormente que los que estaban ahí, dice, eran de un corazón. Y la multitud. Y la multitud, no era uno solo, no eran 5, no eran 6, era una multitud. De los que habían creído. Y habían creído, ¿qué habían creído? Habían creído que Jesús se despojó para enriquecernos a nosotros. Que Él nos enriqueció con su gracia. Y dice, la multitud de los que habían creído, dice, siga hermana. Era de un corazón y un alma. Y era de un corazón y un alma. Y Pablo dice en el libro de Filipenses, haya pues en vosotros este mismo sentir, un corazón y un alma, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios se despojó. ¿Para qué se despojó Jesús de su deidad? Para enriquecernos a nosotros. Ellos lo entendieron en la primera iglesia. Por eso decían, nada de lo que poseían lo contaban como suyo. Siga, hermano. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Sí. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, Sí. y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Fíjese, la iglesia primitiva lo experimentó. Pero ¿por qué se perdió eso a través de los años? Porque no se dependió de la vida de Dios que está en nosotros, sino que ahí empezó a juzgar en contra la carne, los pensamientos, y entonces ahí empezó a ganar la avaricia, ahí empezó a ganar cosas que la carne empezó a manifestar, ¿no? Cosas que la carne empezó a manifestar. Entonces nosotros tenemos que aprender a experimentar la gracia de dar. Ahora, Dios hay dos maneras que nos lleva a experimentar la gracia de dar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ¿no? Y una es a través de la ofrenda. Una es a través de la ofrenda. Bueno, hay muchas maneras de dar, ¿no? Pero nosotros vemos ahí dos de las maneras que Dios nos lleva a dar, ¿no? Y nos lleva a dar a través de la ofrenda. La ofrenda es para la extensión del Evangelio, ¿no? La extensión del Evangelio. Entonces, ¿para qué se levanta la ofrenda dentro de la iglesia? Para que el Evangelio sea extendido.
¿Y para qué se usa? Y para el viaje que aquel que es enviado para extender el Evangelio lo pueda hacer. Y ahí participan todos. Ahí participan todos los hermanos. Entonces ellos descubren no solamente la gracia de dar, sino que ellos son partícipes de la extensión del Evangelio. Pero yo no soy evangelista, yo no soy pastor, yo no soy profeta. Pero usted con su ofrenda está participando de la extensión del Evangelio. Para que ese pastor, ese evangelista, ese anciano, llegue donde los hermanos no conocen la palabra de Dios y la palabra pueda enriquecer a otros. Entonces tenemos que experimentar la gracia de dar en ese punto. Después tenemos que experimentar la gracia de dar en el diezmo. El diezmo no es para este tiempo, se dice, ¿no? Y vamos a tocar el tema así por arriba. Después lo vamos a presentar en la próxima reunión, tal vez lo presentemos abiertamente al tema o con más detenimiento por causa del tiempo. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos capítulo 7 creo que es, ¿no? Capítulo 7 del libro de Hebreos. Y acá hay un punto muy delicado en el sentido de que muchos hermanos interpretan que el diezmo no es para este tiempo. Porque ¿dónde habla la palabra del diezmo? La palabra habla del diezmo en el libro de Génesis. Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, dicen los hermanos. Y entonces dicen Antiguo Pacto, la ley. Entonces dicen, el diezmo no es para este tiempo, ¿no? Y entonces, si el diezmo es conforme a la ley, entonces no es para este tiempo, entonces el diezmo no hay que darlo, dicen, ¿no? Pero el diezmo no fue dado bajo la ley. El diezmo fue dado bajo la gracia. Vamos a leer ahí en el capítulo 7 del libro de Hebreos. Capítulo 7, en el versículo 1 en adelante. Y lea, hermana. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todos, cuyo nombre significaba primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sí. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Sí. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamientos de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Fíjese, entonces, nosotros también estábamos ahí antes. Antes nosotros decíamos, el diezmo no es para este tiempo. Pero Pablo lo menciona, porque el escritor de la carta a los hebreos es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo trajo esa enseñanza. Ahora, ¿por qué dice usted que el diezmo es para este tiempo? Solamente porque Pablo lo menciona, pero Pablo relata el texto bíblico de Génesis. Entonces, bajo la ley. No, porque la ley vino 430 años después de que Abraham dio los diezmos a Melquisedec. ¿Y qué había antes de la ley? Gracia. Gracia había. Y entonces, ¿por qué Abraham le dio el diezmo a Melquisedec? Y dice ahí por qué le dio el diezmo a Melquisedec. Él le dio el diezmo a Melquisedec porque él reconoció que Dios le había dado la victoria sobre sus enemigos. Ahora, ¿cuáles son los enemigos del hombre? Jesús dijo, los enemigos del hombre son los de su casa.
No está hablando del padre, de la madre, de los hermanos. Está hablando de las concupiscencias que están dentro de nosotros. Una de las concupiscencias que está dentro de nosotros es la avaricia, el orgullo, la mezquindad. Entonces, cuando nosotros diezmamos, estamos declarando que Dios nos dio la victoria sobre esas cosas, ¿no? Y entonces, y bueno, sí, pero dice ahí la palabra, y eso es lo más maravilloso, ¿no? Que nosotros veíamos, Hebreos 7. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, ciertamente los que, en el 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Leví es una de las tribus de Israel, era uno de los hijos de Jacob, pero Dios le dio mandamiento a él de tomar los diezmos de todos sus hermanos, pero eso se lo dio bajo la gracia, Después el diezmo con el tiempo se legalizó, pero acá dice la palabra, Leví dice, reciben el sacerdocio, tiene mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, dice, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía, y esto es lo más maravilloso, hermano, ¿qué declaramos nosotros cuando diezmamos? ¿No? ¿Qué declaramos cuando nosotros diezmamos? Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, antes de llegar a eso que le estaba diciendo que es maravilloso, dice, aquel cuya genealogía no es contada. Acá Melquisedec es una figura del Señor Jesucristo, porque dice que no tiene principio de vida ni fin de día. Entonces Jesús no tuvo ni principio de día ni fin de vida, es de eternidad a eternidad. Él estuvo en la eternidad pasada y Él va a estar en la eternidad que viene. Entonces, nosotros cuando diezmamos estamos reconociendo que Jesús nos bendijo, el Señor Jesucristo nos bendijo a nosotros con la redención, con la vida eterna, con el nuevo nacimiento. Y entonces dice en el 7, y sin discusión alguna, el menor, dice, es bendecido por el mayor. ¿Quién es el menor? ¿Abraham o Melquisedec? Abraham es el menor. Y Melquisedec es el mayor. Es aquel que Dios usa para enriquecer por medio de la palabra. Pero acá estamos hablando de que Melquisedec es una figura del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros diezmamos, estamos declarando que Dios nos enriqueció a nosotros. Que Dios nos enriqueció. ¿Con qué nos enriqueció? Con la redención. Entonces dice, sin discusión alguna, el menor, dice, es bendecido por el mayor. Dice, y aquí reciben los diezmos hombres mortales. Hombres mortales reciben los diezmos. Cuando usted pone su diezmo, ¿quién los recibe? Los recibe el pastor. Pero dice, pero allí ¿a dónde? En el cielo. Porque Jesús dice, no entró, dice, en un santuario hecho de mano. No entró en un lugar físico. Él entró en el cielo mismo. Él está ministrando, delante del Padre, Él está ministrando. Entonces dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio, ¿no? De que vive. ¿Cuándo damos testimonio de que Jesús vive? ¿No? Cuando diezmamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros diezmamos, estamos reconociendo que Jesús nos dio la victoria, que el Señor Jesucristo nos dio la victoria. Entonces, cuando nosotros diezmamos, estamos dando testimonio de que Cristo está vivo. Entonces dice, y aquí ciertamente los diezmos los reciben hombres mortales, pero allí uno de que se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham, dice, pagó los diezmos también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces hoy descubrimos dos cosas. La primera que descubrimos es que cuando nosotros ofrendamos, nosotros somos participantes de la extensión de la obra del Señor y descubrimos que es más bienaventurado dar que recibir, ¿no? ¿Y por qué ofrendamos? Porque Dios nos enriqueció a nosotros primero, ¿no? Y descubrimos las 3 etapas del dar, que mi esposa la va a repetir. Con tristeza, porque es como que estoy obligado a dar, ¿no? Pero ese es cuando el crecimiento es pequeño. Después crecemos un poquito más y damos por necesidad, para que Dios nos bendiga.
Pero después llegamos al crecimiento mayor, al del hombre espiritual. Y ahí damos con gozo. Porque lo hemos entendido, porque lo disfrutamos. ¿Por qué lo disfrutamos? Porque disfrutamos, hemos conocido la gracia de dar. Y eso habla en cuanto a la ofrenda. Y después hemos visto el diezmo, que es una declaración de fe. ¿Qué declara el diezmo? Que hemos sido enriquecidos por el Señor. ¿Cuándo hemos sido enriquecidos por el Señor? En la redención. Pero también estamos declarando ¿qué? ¿Qué pasa con el Señor cuando nosotros diezmamos? ¿Qué declaramos? Hermana Mica, hermano Germán. Según ahí Hebreos capítulo 7, versículo 8. Según Hebreos 7, 8. ¿Qué declaramos cuando diezmamos? Se da testimonio de que vive. De que se da testimonio de que Él vive. Nosotros cuando diezmamos, estamos reconociendo que Cristo vive. Porque dice, aquí reciben los diezmos hombres mortales, dice. ¿No? El pastor recibe el diezmo. No, hermano, discúlpeme, pero acá sí lo reciben hombres mortales. Pero cuando ese es el engaño de Satanás. Satanás metió ese engaño en la mente y en el corazón de los hermanos para que los hermanos nieguen la fe. Entonces, el Señor nos abre los ojos del entendimiento para que nosotros entendamos que cuando nosotros diezmamos, no solamente estamos participando del sostén del siervo de Dios, sino que estamos declarando algo mucho más maravilloso, que Cristo vive. Y eso es maravilloso. Sí, amor, ¿querías compartir algo más? Segunda de Corintios 9. Gloria a Dios. Saludamos a nuestro amado pastor Ramón Encina, que nos está escuchando. Gracias, Señor. Amado, el pastor estuvo haciendo transmisión hace un rato. Si usted lo quiere escuchar, lo puede escuchar en la última trompeta. Pastor Ramón Encina, esa es la página de YouTube. Escúchelo a él también para poder ser enriquecido aún más. Segunda de Corintios 9, 7. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón. Amén. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No con tristeza. Esa es la primera etapa. ¿Vio? ¿Lo ve, hermana? No con tristeza. Esa es la primera etapa. Si doy, ¿con qué me quedo? No por necesidad. ¿No? Si doy, el Señor me va a bendecir. Si no, dice, Dios ama al dador alegre, con gozo en su corazón. ¿Vio? Entendiendo que hemos sido enriquecidos primero. Y que conforme a la riqueza que Dios nos dio a nosotros en Cristo Jesús, entonces nosotros damos. ¿Vio? Qué maravilloso. Que el Señor bendiga, ¿no? No sé si querían compartir algo. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Bueno, saludamos a todos los que nos han escuchado. Y bueno, queremos saludarle al pastor. Ayer fue su cumpleaños, así que acá con los hermanos vamos a saludarlo de una manera festiva, pastor. Amén. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla pastor, que lo cumpla feliz. Gloria a Dios, que el Señor bendiga a nuestro amado pastor y que le añada mayor gracia, mayor conocimiento e iluminación en esta gracia. Porque lo que nosotros le estamos transmitiendo, hermano, es una pequeña iluminación en el conocimiento que Dios le ha dado a nuestro pastor para enriquecernos a nosotros. Así que agradecemos por la vida del pastor y que el Señor lo bendiga mucho. Vamos a orar y nos vamos a despedir hasta el día jueves. Invitamos a aquellas personas que nos escuchan, que viven cerca, como nuestro hermano José, nuestra hermana Paula, que nos visiten, hermano, que nos visiten, visítenos, sean parte de la iglesia local, sin obligación, hermano. Si han sido movidos por la gracia del Señor, visítenos para poder ser parte de esta iglesia local. Y a todos los hermanos que nos saludan. Amén. Los días miércoles, perdón, hermano. Así, miércoles a las 20 horas, aquí en la calle Pillado 6052. Saludamos a nuestro hermano Santiago Brite también que nos escucha. Que el Señor te bendiga, hermano. Damos gracias al Señor. Vamos a orar y nos vamos a despedir hasta el próximo miércoles, hermano. Amén. Padre amado, te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Porque tú nos das un conocimiento, Señor, una iluminación, Señor, en esta palabra, Señor, para que podamos entender mucho más, Señor, de lo que nuestra mente puede entender, nuestra mente natural, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos llevas a experimentar la gracia de dar, Señor. Bendice a los hermanos, Señor. Prospéralos conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a los hermanos que nos han escuchado, que hayamos podido ser de bendición, que tu palabra haya sido de bendición para ellos, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.